bienvenida. Pues estamos en el segundo episodio de este espacio en donde tenemos como objetivo acompañarnos, crecer, sanar y sobre todo estar juntas, crear esta comunidad, que sepas que no estás sola. Y para este episodio hemos preparado para ustedes un tema que pareciera que no me afecta a mí, pareciera que es del pasado, pareciera que es de otras personas. Un episodio en donde descubrimos y decodificamos qué es lo que hay atrás de mí, qué es lo que hay, que ha habido en la sociedad a lo largo del tiempo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo las mujeres han tenido este rol y este papel a lo largo del tiempo y cuál ha sido el vínculo que tienen con ellas mismas, pero también el vínculo que han tenido en la sociedad y el vínculo que tienen, por supuesto, con la fertilidad, con la feminidad. Mire, y entonces como todo este vínculo y como todo esto que ha pasado en el pasado, pudiéramos pensar que no me toca, pudiéramos pensar que no es mío, pero sin duda, cada cosa que vivimos como sociedad, que vivimos como colectivo, como esta conciencia colectiva, también va troquelando mi realidad. Y solo la única forma de transformarla es hacer consciente qué onda desde el pasado, qué es lo que está pasando en el pasado, Miri. Está bien cañón este tema, porque justo este tema es el inicio para descubrir nuestros bloqueos de por qué no podemos dar vida. Y como bien lo dijiste, Caro, pensaríamos que el tema social no nos pudiera afectar, el tema histórico, la historia de nuestras ancestras no nos pudiera afectar, y en este tema nos damos cuenta de que sí afecta, y haciéndonos conscientes de la historia de nuestras ancestras, que tiene que ver con feminidad, que tiene que ver con maternar, que tiene que ver con dar vida, es cuando ¡pum! Claro, mi cuerpo está reaccionando de una manera biológica para no ser mamá. Porque algo, o sea, ya me estoy adelantando, pero fíjate cómo hay estas memorias, que son memorias que vienen, no nada más hablamos de tu memoria, de lo que tú has vivido, de lo que tú has pasado, sino hay otro tipo de memorias, otro tipo de cuerpos. Pero bueno, ya nos estamos adelantando, vamos a empezar desde este tema y vamos a descubrir cómo esta memoria no nada más es tu propia memoria, sino es también toda la memoria de que vienen tus antepasados, esta memoria que viene de tus ancestros y esta memoria que viene desde tus raíces. Y entonces, ¿cuál ha sido este rol de la mujer en la fertilidad? ¿Cuál ha sido este rol de la mujer en las aldeas? ¿Cuál ha sido este rol de la mujer en la creación, en dar vida? Pues bueno, desde muchos ayeres, sabemos que esto ha cambiado año con año, década con década, generación con generación. De hecho, hay muchos, incluso hasta memes escritos de cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo no es lo mismo una mamá millennial que una mamá que a lo mejor de los 60, a lo mejor una mamá en los años 50, y si nos vamos todavía más atrás, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era esta dinámica de la aldea? ¿Cuál era esta dinámica familiar? Pero fíjate, Caro, hemos cambiado y no. O sea, porque hay cosas que permanecen. Y justo vamos a empezar con este primer tema, que es el rol de la mujer históricamente, ¿no? Y bueno, no podemos comenzar este tema si no hablamos de esta división sexual del trabajo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y bueno, desde nuestros ancestros, sabíamos que las mujeres eran quien criaban, quien eran las recolectoras y los hombres eran los cazadores. Y entonces siempre el rol de la mujer, ¿de dónde estaba? En casa, en lo privado, y el rol del hombre en lo público, afuera, generando chamba, ¿no? Son estos roles de que la mujer en casa, el hombre proveedor, y así, generalmente, así es como hemos sido educadas y como muchas de nuestras ancestras han sido educadas. ¿Cómo vivían o cómo han vivido las mujeres de tu familia? ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivieron esta maternidad? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué retos tenían?
vivían felices, vivían plenas, realmente querían eso para su vida, porque hay que recordar que antes no era como ahora, que justo son estos cambios culturales de los que comentaba Caro, pero económicos, también ha habido cambios, porque ahorita pues ya no alcanza solamente con un ingreso, o muy pocas familias se mantienen con un ingreso hoy en día, pero antes, ¿cómo era? Pues era muy tradicional este rol, pero realmente las mujeres, nuestras ancestras, ¿cómo vivían esa maternidad? ¿Cuántos hijos tenían? Eso me gusta mucho ese tema porque es mucho cuestionarnos el libre albedrío. ¿Realmente habría? ¿Realmente lo decidía? ¿O realmente simplemente era lo que dictaba la tribu, lo que dictaba la sociedad? ¿O podías decidir sobre si querías tener familia, si querías estar casado o no? Acuérdate, antes en esta época era subsistencia. Entonces tenías que subsistir y eso es lo primero que tenemos que ver, porque al final del día nuestro primer cerebro, el cerebro reptil, eso es lo que hace subsistir. Entonces buscas la forma de subsistir, pero bueno, una vez que subsistes, entonces vamos a ver entonces este libre albedrío. Podrás decidir cómo vivieron tus ancestros. ¿Decidieron? ¿Tu bisabuela decidió el número de hijos? ¿Decidió con quién se iba a casar? Y fíjate, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Yo me acuerdo perfecto en la historia de mi abuela, que no son muchas generaciones, son 2 generaciones arriba. Literal, se la robaron. Literal, con caballos se la robaron. Y no estamos hablando de muchas generaciones atrás, no son muchos años. Y entonces imagínate, yo me acuerdo que preguntaban, decía, es que se la robaron del cerro de acá para el cerro. ¿Cómo es que terminó en este cerro? Pues se la robaron de este cerro a este otro cerro, literal como a caballo. O sea, no nos vayamos tan lejos a la época de las cavernas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro propio linaje? Inclusive las mujeres tenían muchos hijos, o sea, de parte de mi madre y de mi padre tenemos 8 tíos, tías, y de la misma manera, y hubo también por ahí pérdidas. Entonces, ¿cómo se vivían las pérdidas? De diferente manera. No existía nada de procesar los duelos, era como una vida más autómata, más justo de lo que dices, de subsistir. Y recordemos que socialmente las familias se crean justo para subsistir. El matrimonio como tal, el casarse, era la forma de que el hombre preservaba sus bienes, porque antes pues yo podía tener hijos con quien sea, y entonces cuando llega el tema del capital, el tema de la tierra, ya dice el hombre, espérate, ¿a quién le voy a dejar la herencia? ¿A quién le voy a dejar la herencia? Entonces vamos a casarnos y yo así sé que va a ser a mis descendientes. Ahí empieza el tema de la matrimoniada y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo nuestras ancestras vivían? Y aquí viene, chicas, ojo, aquí viene el inicio de nuestros bloqueos. Porque no nada más era cuántos hijos tenían. En esa época había guerras. En esa época no comíamos de la misma manera que comemos ahorita, que conscientemente, que no sé qué. Fíjate que bien chistoso, Caro, cuando yo estaba en el proceso para adoptar, decían que hoy en día los chiquitos que son adoptados, o los jóvenes que son adoptados, tienen un derecho, que es el derecho de conocer sus ancestros, de conocer sus raíces. Y esto, o sea, lo tienen como hace algunos años, ahorita no recuerdo cómo fue que se implementó este derecho en ellos, pero antes, y esto lo vi en uno de los cursos, se decía que era un tema tabú. O sea, porque si nacía un bebé con una malformación se escondía, y entonces se podía adoptar y nadie sabía. Y entonces imagínate todas estas personas. Y no nada más una malformación. Por ejemplo, hablabas de las pérdidas, estas pérdidas que tuvieron las abuelas. Recordemos que también la medicina ha cambiado, los cuidados neonatales también han cambiado, han avanzado muchísimo. ¿Y qué pasaba? Entonces estos duelos, estas pérdidas también se escondían. Imagínate también imagínate tú esta vida de tener el dolor, tener la pena y aparte de todo,
había que sentirse culpable y había que esconderse. O sea, ¿cómo? Por supuesto que no se hablaba de todos estos duelos, y por supuesto que son como en esta película de Disney, no se habla de Bruno. Entonces había muchos Brunos en la familia, muchos Brunos que eran muertes, que eran muchísimas muertes, esta parte dices las robos, también infidelidad. Hay muchísimos Brunos en la familia, y como todos estos Brunos de la familia nos van llevando esta carga emocional, esta carga psíquica, psicológica, que va, yo te decía, que se va marcando generación con generación, y pueden quedar ahí estas reminiscencias de aquellas vidas. Y ojo, es bien importante porque hablemos de la genética. La genética es toda esta carga de información que nos dan desde el momento de la concepción. Y toda esta carga también va incluida todos nuestros ancestros. Pero ¿qué es la epigenética? Y es un tema ahorita súper investigado, hay muchas investigaciones de eso. La epigenética es el ambiente. Y ahorita muchos investigadores se dan cuenta de cómo el ambiente influye en esas células. Influye en esas células, y entonces el ambiente de cómo fue la concepción de ese parto, cómo fueron las células, qué estaba sintiendo mi madre, qué sintió mi abuela, porque recordemos que yo nazco con ciertos óvulos, y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo de bebé, y ella estaba en el vientre de mi abuela, yo desde chiquita ya había ahí, mi carga genética ya estaba. Y fíjate, desde la descodificación eso se llama tu proyecto sentido. Entonces este proyecto sentido que se da a partir de, no nada más desde tu nacimiento y todo lo que están viviendo tus papás cuando nacen, no, desde que te engendran. Que 3 meses antes, ¿qué estaban viviendo tus papás? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era lo que estaban viviendo? Y entonces ahí se va a ir formando todo este caldo de cultivo maravilloso, en donde va a llegar esta persona maravillosa a este mundo. Pero es de nosotros la chamba de poder releerlo, de poder recodificarlo, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de todo esto, y entonces poder saber qué es lo que estaba viviendo mamá, qué es lo que estaba viviendo papá antes incluso de que yo llegara, antes incluso de que me engendraran. ¿Por qué? Porque toda esta carga que tú dices, de este contexto, de este ambiente, por supuesto que va a recaer en bebé, va a recaer en este óvulo. Y es que hay que recordar que nosotros somos seres biológicos, y nuestro cuerpo es perfecto. A veces cuando tenemos bloqueos para ser mamás, ya sea con infertilidad o infertilidad secundaria, que la infertilidad secundaria pasa que cuando tienes un bebé y la siguiente intento de tener otro bebé no se puede, esa es infertilidad secundaria, pues pasa y nos damos cuenta que no tenemos, o sea, a ver, Miriam, ya me tomo multivitamínicos, ya hago ejercicio, hago meditación, o sea, bueno, ¿qué más? O sea, entonces ahí viene, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mi vida para dar vida, no? Y justo ahí viene este trabajo padrísimo de autodescubrimiento, que es los bloqueos, por supuesto, porque nuestro cuerpo es tan sabio. Y quiero ponerles un ejemplo. Los elefantitos, los elefantes les cortaban los colmillos por el marfil. Y entonces llega una generación en donde empiezan a nacer sin estos colmillos. Y se dan cuenta, justo los investigadores dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no están haciendo ya con colmillos? Porque nuestra biología es tan perfecta. Y este miedo y esta sensación de sobrevivir, de subsistencia, le dice a su carga genética, oye, me están matando precisamente por esto. Y entonces nuestra naturaleza tan perfecta, pues nacen sin colmillos. Y así, hoy, si hay un bloqueo, es por algo, tal vez tú de manera inconsciente, o sea, yo me acuerdo que yo decía, es que yo sí quiero ser mamá, y ya cuando me siento digo, no, wow, o sea, mi cuerpo solamente está respondiendo. En biodecodificación, un mioma puede ser en 2 sentidos, y justo yo tenía un mioma, o
deseas tanto un bebé y tu cuerpo no está reaccionando, ¿qué? Te da un mioma. O no quieres un bebé y la matriz está ocupada. ¿Por qué? Y justo yo hice este trabajo y me empecé a investigar estos bloqueos personales. Y al final del día es de lo que hablábamos. Primero, subsistir. Y entonces toda esta carga genética, por eso es tan importante conocer todo este contexto que ha vivido la mujer, todas estas formas de ser, de estar en el mundo de la mujer a lo largo del tiempo, pero sobre todo no de la mujer en abstracto, también específicamente de mi familia, de mis ancestras, de mis abuelos, en mi pasado, qué es lo que hay. Y no nada más eso, aparte también todas estas exigencias sociales y del entorno, estas exigencias del deber ser, de cómo tiene que ser esa maternidad, de cómo tiene que ser esa mujer, cómo debe de lucir, cómo debe de actuar, cómo debe de estar justo en la dinámica familiar, en este sistema familiar, qué es lo que tiene que hacer. Para entonces, cuando podemos ver estas exigencias y en este entorno, poder movernos, pero solamente vamos a poder movernos si podemos verlas, si podemos descubrir desde dónde hemos estado, desde dónde hemos actuado y todas estas que ha habido a lo largo del tiempo en mí. Oye, Caro, y aquí viene nuestro siguiente punto. A lo largo del tiempo, ¿qué tal hoy por hoy? Porque vienen nuevas exigencias con esta transformación cultural, económica, este mundo competitivo, este mundo lleno de que tenemos que ser productivos, porque si no trabajas, si no produces, no tienes un valor, ¿no? Es como si esta sociedad te otorgara un valor por tu productividad. Y también viene un poco de que las mujeres muchas veces nos masculinizamos y entonces empezamos como a rechazar un poco esta feminidad. ¿Por qué? Porque en el trabajo tú tienes que entregar resultados, tienes que olvidarte tal vez de las emociones y entonces todas estas virtudes femeninas las desvalorizamos y valorizamos más las virtudes masculinas y empezamos a masculinizarnos y nuestro cuerpo reacciona también hacia esto. Y justo estos son como una parte también, ¿no? Pasa mucho en el mundo laboral, bloqueos de que en tu inconsciente, en el inconsciente de muchas mujeres está como de no puedo tener hijos ahorita porque no tengo tiempo, o porque no voy a producir, no voy a poder trabajar, porque me va a cambiar mi vida, y mi vida debería, y justo debería es lo que alguien más te exige, que tiene que ver con escucharnos, o sea, ¿qué tú quieres? O sea, porque también se vale decir no quiero, pero de manera consciente, pero no porque alguien, ¿no? Exacto, y solamente conociendo esto vamos a poder transformarnos a una nueva realidad. Y la invitación del programa del día de hoy es que puedas crear esta nueva realidad, pero solamente la vas a poder crear a partir de descubrir el contexto, de descubrir el pasado, de descubrir todo esto que has vivido incluso desde antes de nacer, todo esto que han vivido tus ancestros, esta parte de tu entorno, y que tú vayas siendo cada vez más consciente para moverte a una nueva realidad. ¿Quieres cambiar tu vida? Obsérvala, checa, ¿te gustan esos resultados o no? Si no te gustan, es momento de actuar. ¿Y qué crees? Aquel cambio que quieres ver afuera, tienes que iniciarlo en ti. Ese es el llamado de esta sesión, Miri. Vamos a empezar a hacer esa transformación, vamos a hacer ese cambio que queremos en nuestra vida. Y así es, ahorita solamente fue una pequeña plática, pero los bloqueos, bueno, podemos hablar cantidad de bloqueos y cantidad de situaciones que han vivido nuestras ancestras. Y como dice Caro, te invitamos a que te descubras, te invitamos a que escuches este podcast, a que nos sigas en redes sociales en Sana tu Útero, para que descubras este poder de dar vida, porque tu cuerpo sabe dar vida. Tú no analizas cómo respirar, tú no le ayudas a tu cuerpo a respirar, tu cuerpo sabe. Conectémonos. Nos vemos en el próximo episodio para poder seguir hablando, descubriendo y convirtiéndonos
en esta mujer creadora, esta mujer dadora de vida, esta mujer creativa. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.